Charles Edward Jenneret Gris, más conocido a partir de 1920 como Le Corbusier, nace en La Chaux-de-Fonds, un pueblo en Suiza, el 6 de octubre de 1887. Fue un arquitecto y teórico en la arquitectura urbanista, pintor y un hombre de letras, suizo nacionalizado francés en 1930. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna. Fue incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama polemista, aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que ha hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior. El 15 de marzo de 2016, parte de la obra arquitectónica de Le Corbusier, la contribución excepcional al movimiento moderno, fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Bien Cultural, un amplio conjunto transicional en 7 países, que estos incluyen Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, India, Japón y Suiza, que comporta la protección de 17 sitios individuales. Le Corbusier nace en 1987 en la localidad de La Chaux-de-Fonds, en la Suiza francófona, con el nombre de Charles Edward Jenneret Gris. A los 29 años se trasladó a París, donde adoptó el seudónimo de Le Corbusier, variación humorística, ya que evoca la palabra cuervo del apellido de su abuelo materno, Le Corbusier. Su padre se dedicaba a lacar cajas de relojes para la industria relojera de su ciudad natal, y su madre fue pianista y profesora de música. En 1900, Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelado en la Escuela de Artes de La Chaux-de-Fonds. Uno de sus profesores, Charles Le Patien, le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, la Villa Fayette, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevan su sello característico posterior y que él mismo no incluyó en su obra completa. Ya en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción en hormigón armado. A continuación se trasladó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de este país. Ahí trabajó con la oficina de Peter Behrens, donde decidió con Ludwig Messerschmitt y Walter Gropius, quienes trabajan ahí en esa época, aunque probablemente no a la vez. En el año 1911 se dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumania, Turquía, Grecia e Italia, y a su regreso fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte de París. En 1920 editó la revista L'Esprit Nouveau junto al pintor Aimé Ossefont, publicación donde ambos sentaron las bases del purismo. En esta revista, Jenneret comenzó a firmar algunos artículos con el seudónimo Le Corbusier. Para la difusión de su obra, Le Corbusier recurrió a la fotografía en los años 20. Las enviaba a medios variados e internacionales que manifestaban gran devoción por el mensaje moderno. Fue solicitado por La Vanguardia, pero también por publicaciones populares en las que puso interés continuado. En 1922, Le Corbusier comenzó a trabajar con su primo Pierre Jenneret en su despacho de arquitectura en la Rue de Serre, asociación que mantuvieron hasta 1940 y que luego retomarían para proyectos en la India. Inicialmente, los dos diseñaron exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus más grandes proyectos de estos años, en este caso como la urbanista, fue diseñado conceptual en una ciudad de 3 millones de habitantes, La Ville Contemporaine, la ciudad contemporánea, en 1922, así como Plan Voisin para París en 1925. En octubre de 1929, Le Corbusier dictó en Buenos Aires un ciclo de 10 conferencias, invitado por la Asociación de Amigos del Arte. En este viaje también visitó Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. En referencia a la primera de las ciudades citadas, dejó bien clara su percepción de urbanista al expresar: Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda a su río, aludiendo con esto algo a lo que aún adolece tal ciudad. Pese a tener una extendida costa frente a un gran estuario del Río de la Plata, se ha privilegiado edificadamente un área que no permite la vista a tal estuario. Es más, el acceso al mismo se halla obstaculizado por
instalaciones de antiguos puertos, un aeropuerto, tramos ferroviarios a nivel y autopistas. Los temas de estas conferencias fueron publicados en 1930 en el libro de Precisiones. La única obra de Le Corbusier en Argentina es la Casa Crochet, una vivienda familiar construida en la ciudad de La Plata, capital de provincia de Buenos Aires, entre los años 1949 y 1953, bajo la dirección de obra de Amancio Williams. En Brasil proyectó la Embajada de Francia en Brasilia y edificio de Gustavo Campanella en Río de Janeiro, este último con la colaboración de los arquitectos locales Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Le Corbusier fue un trabajador incansable, realizó innumerables proyectos de los cuales muchos nunca llegaron a realizarse, pero que marcaron generaciones posteriores de arquitectos. Difundió también sus ideas a través del CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde también participó con los arquitectos y urbanistas delegados de la URSS, Moritz Ginsburg y L. Lindstedt, y difundió sus ideas también con uno de los documentos más importantes de la modernidad, la Carta de Atenas. Sin embargo, fue únicamente en Sharjah, India, proyecto que realizó junto a Pierre Janet, Jean Drew y Max Frey, donde pudo hacerlas realidad. El 27 de agosto de 1965, desobedeciendo las indicaciones médicas, Le Corbusier fue a nadar mientras pasaba sus vacaciones en la cabaña en Roquebrune Camp Martin, en el Mediterráneo francés. Fue encontrado muerto por unos pescadores, presumiblemente de un ataque al corazón. Fue nombrado de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Las opiniones políticas de Le Corbusier han sido bastante variables a lo largo del tiempo. En la década de 1920 confundó y atribuyó con artículos sobre urbanismo de las revistas fascistas Plans Plus. Legend también escribió artículos a favor del antisemitismo nazi para esas revistas, así como editoriales de odio entre 1925 y 1928. Le Corbusier le tenía conexiones con Le Fanzine, un partido fascista francés de corta duración dirigido por Georges Valois, y más tarde Valois se convirtió en antifascista. Le Corbusier conocía a otro miembro de Fasciste, Herbert Lerch, un ex líder sindicalista que había sentido descontento con la izquierda política en 1934, después de que Ladefer hubiera obtenido un puesto en la embajada francesa en Roma. Arregló que Le Corbusier diera una conferencia sobre arquitectura en Italia. Lagarde fue más tarde ministro de Trabajo de régimen Vichy, mientras que Le Corbusier buscó un encargo de régimen de Vichy, particularmente en el rediseño de Marsella. Después de que su población judía hubiera sido eliminado por la fuerza, no tuvo éxito y el único galardón que recibió fue la pertenencia a un comité que estudiaba el urbanismo. Alexis Carrel, cirujano eugenista, nombró a Le Corbusier para el Departamento de Biosociología de la Fundación para el Estudio de Problemas Humanos, que un instituto que promueve políticas eugenistas bajo el régimen de Vichy. Le Corbusier ha sido acusado de antisemitismo en escritos a su madre en octubre de 1940, antes del referéndum celebrado por el gobierno de Vichy. Dicta: los judíos lo están pasando mal. De vez en cuando siento pena. Parece que su ciega ansia de dinero ha podrido el país. También fue acusado de menospreciar a la población musulmana de Argelia, entonces parte de Francia, cuando Le Corbusier propuso un plan para la reconstrucción de Argel. Condenó las viviendas existentes para los argelios europeos, quejándose de que era inferior al habitar por los argelios indígenas. Los civilizados viven como ratas en agujeros, mientras que los bárbaros viven en la soledad en bienestar. Su plan para la reconstrucción de Argel fue rechazado y posteriormente Le Corbusier evitó la política. Le Corbusier fue además un gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura, y escribió varios libros que ejemplifican sus ideas mediante proyectos propios a la manera clásica, como lo hizo en su momento, por ejemplo, Andrea Palladio en Cuento Libre. Tuvo muy claro que, aparte de saber crear buenos edificios, era necesario saber explicarlos y transmitirlos al resto de profesionales y estudiantes, y ejerció con una maestría la tarea de publicar su propia obra. Como visionario, Le Corbusier vivía la posibilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Si bien nunca salió con un grupo político en particular, su postura estaba más acerca de la postura liberal.
Algunos la han descrito como socialista, adjetivo que probablemente se queda corto para caracterizar sus actividades, y como tal veía todo un proceso de diseño con fines utópicos. Esta actitud le permitió contribuir de una manera significativa en la historia de la arquitectura. La máquina de habitar, Le Machine Habiter. Le Corbusier es conocido por su definición de la vivienda como la máquina de habitar. Con ello, Le Corbusier ponía énfasis no solo en el componente funcional de la vivienda, sino que en esta funcionalidad debe estar destinada al vivir. Comprendiéndose esto último desde el punto de vista metafísico, Le Corbusier creía que el objeto de la arquitectura es generar belleza. Muy conocido también es su frase: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo luz, y que ésta debía repercutir en forma de vida de los ocupantes de los propios edificios. En cuanto al criterio de máquina de habitar, Le Corbusier estaba deslumbrado por las entonces nuevas máquinas, en especial los automóviles, aviones, considerando que aquellos que tenían diseños prácticos y funcionales como modelo para una arquitectura cuya belleza se basara en la practicidad y funcionalidad. El racionalismo es el primer ensayo de construcción seriada, lo formula el proyecto de las casas Citroën. La casa Citroën, representada en el primer ensayo importante de Le Corbusier sobre la vivienda en serie, que puede construirse a partir de elementos estandarizados. Convencido de que el avance de la industrialización puede ser el vehículo para satisfacer gran parte de las necesidades del hombre, intenta en un criterio político y racional dirigir la arquitectura por ese rumbo. En ese sentido hay que nombrar su colaboración con el ingeniero André Micelar, especializado en ambiente higrométrico en los años 1937 a 1957, colaboración que influyó en las ideas sobre los modos de climatizar la arquitectura. También colaboró con Ian Xenax, ingeniero griego dedicado también a la climatización de los edificios, aunque más conocido como compositor musical. L'Esprit Nouveau. A fin de divulgar sus ideas sobre la arquitectura y la pintura, Le Corbusier fundó en 1920 junto a Michel Pintal y Paul Demé una revista de divulgación artística que obtuvo gran resonancia internacional, L'Esprit Nouveau, el espíritu nuevo, aunque en francés la palabra de espíritu suele tener también un significado de conciencia, razón e inteligencia, cuyo primer número data de 15 de octubre de 1920 y el último de 1925. En 1923, Le Corbusier publicó una recopilación de artículos de la revista en su libro Vers une architecture. Los 5 puntos de una nueva arquitectura. En 1927, Le Corbusier presenta un documento manuscrito donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas. Los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas derivadas especialmente del uso de hormigón armado. Hasta entonces ese material se usaba en viviendas y monumentos disfrazándosele de piedra esculpida con molduras. La planta baja sobre pilotes. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenecía al automóvil, ya que para la circulación o aparcamiento por este motivo la vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. La planta libre, a partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares en la que se apoyan losas. De esta forma, el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independiente uno al otro nivel. La fachada libre. El corolario del plano libre en el plano vertical. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando esta de su función estructural y permitiéndole libertad en su composición independiente de la estructura. La ventana alargada. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asolamiento de los espacios interiores. La terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie ocupada en la naturaleza por la vivienda debía ser vuelta en forma de jardín, en la cual del edificio convirtiéndose en un espacio de vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permitía condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. Y hay un elemento más que Le Corbusier pondera en la obra arquitectónica nueva. El edificio debe invitar a ser recorrido y a partir de eso se podrá comprender su totalidad. Su arquitectura resulta ser altamente racionalista, depurada, con un uso de materiales sin disimularlos. Nota la posible belleza de las líneas depuradas, sin adornos, sin elementos
y con un excelente aprovechamiento de la luz y las perspectivas de conjunto, dando la sensación de libertad, al menos para el desplazamiento de la mirada y facilidad de movimientos. El modulor. Ideó el modulor, sistema de medidas basadas en proporciones humanas en que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo. Para esta sirviese a medida de que partes de la arquitectura de esta forma retomaban el ideal antiguo de establecer la relación directa entre las proporciones de edificios y las del hombre. Tomó una escala de un hombre francés medio de esa época, unos 75 metros de estatura, y más adelante añadió la del policía británico de 6 pies, lo que dio al Modulor 2. Los resultados de estas investigaciones fueron publicados en un libro con el mismo nombre, Modulor. Hoy en día la obra y el razonamiento espacial de Le Corbusier sigue siendo vigente tanto en la práctica como en la enseñanza en la teoría de la arquitectura, como una de las figuras claves de la arquitectura moderna. La continuación del movimiento tiene en él en sus obras un referente directo, como las percusiones de brutalismo. Sus trabajos posteriores han servido de base a corrientes arquitectónicas apoyadas en la tectónica expresión de los materiales, sistemas constructivos y diferentes enfoques regionalistas. Si bien para muchas figuras del pensamiento arquitectónico contemporáneo la modernidad es un movimiento obsoleto y por lo tanto las obras y premisas arquitectónicas no deben continuarse, hay un grupo importante de arquitectos llamado neomodernos o simplemente modernos que continúan haciendo arquitectura en el espíritu Le Corbusier. Por otra parte, la obra arquitectónica de Corbusier ha sido una contribución excepcional al movimiento moderno, teniendo ya obras protegidas como la Casa La Roche en París, la Pequeña Vida al borde del Lago en Suiza, la Casa Juliette en Bélgica, Villa Savoy y Casa del Jardinero en Francia, el edificio de apartamentos en la Puerta de Molitor también en Francia, entre otros. Dejando así en claro que Le Corbusier fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX y que todavía siguen siendo vigentes las ideas que él expuso.